Bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional, este programa que ponemos todas las semanas en el aire de su televisor y que está producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. En este caso vamos a conversar con la nueva directiva del Colegio de Profesionales en Servicio Trabajo Social. Es un poquito largo, pero así es. Y su presidenta es la licenciada Silvia Costaz, y está acompañada por la licenciada Fiorella Cademartori, que es miembro del colegio, es becaria del CONICET y está haciendo unas investigaciones muy interesantes en estos temas. Así que este programa está dedicado a los que se hacen servicio o trabajo social. Bienvenidas a nuestro programa. Bueno, Silvia, nueva presidenta. Así es. Y nueva sede también, así que muchas cosas juntas. Muchas gracias por invitarnos, Silvia, a participar de este espacio, que es tan importante para todos los colegios profesionales de la provincia. Seguro, sí. Nosotros estamos encantados de tenerlos a ustedes y sabiendo que además también con nueva sede, que también es un nuevo espacio, ¿no?, para todos los trabajadores sociales. Sí, nosotros iniciamos la gestión en el Consejo Directivo a partir de las elecciones realizadas el 10 de mayo de este año. Y asumimos la semana posterior con un gran desafío, logro de una nueva sede. Nosotros hasta la fecha habíamos estado alquilando en distintos lugares y ahora tenemos sede propia en la calle Manuel Alberti, 348. Fruto también de un esfuerzo colectivo, de los resultados del Congreso Nacional realizado en el año 2012 con sede acá en Tucumán, que también fue promocionado a través de este espacio. Sí, por supuesto. Así que bueno, estamos construyendo nuestra casa. Y la inauguración oficial vendría a ser un poquito más adelante. Sí, nosotros esperamos que podamos concretarla hacia finales de julio, primeros días de agosto, donde también vamos a comunicar a todos los colegios y a los asociados para que puedan acompañarnos en esa actividad. Bueno, y esta nueva comisión directiva, ¿qué cosas se propone para, como siempre, tener cada vez más asociados, que se acerquen más a ustedes, se matriculen, que es una cosa importantísima para los colegios, ¿verdad? Sí, nosotros como colegio, si bien esta comisión es nueva, plantea una continuidad con respecto a gestiones anteriores, desde la perspectiva de pensar el colegio en tanto una construcción político-gremial, donde se pueda consolidar como eje de trabajo la formación y la capacitación permanente, la defensa de los derechos de los graduados y graduadas en relación a las condiciones laborales, posicionamientos y pronunciamientos de nuestra profesión ante problemáticas sociales actuales y que demandan una intervención permanente. Y bueno, también estamos en constante articulación con la universidad y vamos a continuar en esa línea de trabajo. En general, muchas de ustedes son docentes en la universidad, en la carrera y todo lo que es esto afín, y también trabajan en distintos ámbitos. Y fundamentalmente el ámbito del trabajador en servicio de trabajo social es en el Estado fundamentalmente, o también en entidades privadas, particulares. ¿Cómo es? A ver, Fiorella. En un altísimo porcentaje los trabajadores sociales, entre un 85 y un 95% trabajan en relación de dependencia con el Estado. Claro. Eso a nivel nacional y también se replica en la provincia de Tucumán, porque también el surgimiento de la profesión del trabajo social surge como ejecutor de las políticas sociales y de las políticas sociales en el ámbito estatal. Entonces, si bien en los últimos años hay apertura de empleos en organizaciones, del ámbito de gestión privada, el porcentaje es altísimo, en su gran mayoría están empleados en el Estado. Y en ese caso, la relación, que ustedes tienen con el Estado, ya sea provincial, municipal y o nacional, en torno, a tareas inherentes a ustedes. Es decir, van a los barrios, van a los hospitales, ¿cómo es, de acuerdo a la política que se va dictando en su momento? Y si es vinculante siempre lo que ustedes dictaminan en relación a un tema puntual que les encargan. ¿Es vinculante? ¿Es importante? Me imagino que trabajarán con otros sectores, psicólogos, psiquiatras, maestros, profesores, no sé cómo viene a ser este ámbito, pero complejo es, ¿no? Sí. Porque hablan de situaciones por general difíciles. Claro, eso se vincula bastante con el tema de las condiciones de trabajo. A ver, los trabajadores sociales, al estar empleados en el Estado, hay diferentes
ámbitos y órganos de ejecución y políticas sociales. Entonces, en principio, ejecutan el contenido o el perfil que tiene esa política social, ya sea en el ámbito educativo, de justicia, de salud, de acción directa. Entonces, su tarea se vincula con la orientación que tiene, los recursos y la orientación que da el Estado, en cualquiera de sus jurisdicciones, municipal, provincial o nacional, a la política social. Entonces, de acuerdo, hay políticas que son, digamos, del orden más institucional, internas, hay políticas que tienen que ver más con el desarrollo del ámbito comunitario, más abiertas, más cerradas, abiertas en el sentido de mayor conexión con la comunidad, y como los ámbitos de intervención son muy disímiles, también las políticas son muy disímiles, de acuerdo a los objetivos y a los contenidos, y a las coyunturas económico-políticas también. Claro, pero en general el trabajo de ustedes es un trabajo que más bien es de campo, digamos, van hacia los sectores, digamos, más vulnerables o con mayores problemáticas, donde ustedes tienen que hacer, por lo general, un informe, ¿no?, sobre estos temas, ¿sí? Sí, nosotros, digamos, podemos intervenir y posicionarnos en relación a, como vos decías, digamos, a problemáticas, a situaciones que se presentan como obstáculos en el acceso a los derechos, y cuando se identifican, digamos, esas barreras en el acceso a los derechos, cómo asociarse con otros profesionales en el propio trabajo, y al mismo tiempo que estos sectores puedan posicionarse y empoderarse, apropiarse de estos derechos y defenderlos, ¿sí? Y en esto que vos planteabas de la relación con el Estado, también, bueno, se generan contradicciones en el trabajo en relación, digamos, a la intervención o a determinadas políticas que se van determinando y que van condicionando muchas veces el quehacer profesional, y desde ahí es que nosotros pensamos el colegio en tanto esa herramienta de construcción, de debate, de reflexión, donde pueden converger posicionamientos teóricos, encuadres de formación, profesionales que están en distintas áreas de intervención, y cómo poder pensar, que incluso es uno de los desafíos que nosotros tenemos, la supervisión de las propias prácticas profesionales como un espacio gratuito, así también como la formación. Nos parece muy oportuno para este momento que estamos viviendo en nuestra profesión. En este caso, Fiorella es becaria del CONICET y tiene algunas líneas de trabajo que tienen que ver con realidad con lo que está pasando, las condiciones, digamos, de la ciudadanía en cuanto a su relación con el trabajo, formal o informal también, ¿no? Sí, particularmente yo estoy investigando las condiciones de trabajo de los trabajadores sociales, justamente como en el área, que es un tema bastante complejo, toda la investigación en relación al empleo público, porque hay una escasez de fuentes y de información y de registros, es muy irregular, y ya eso es como un gran desafío, y luego, digamos, había un interés, claramente por mi profesión, de especificar y particularizar lo que pasaba con los trabajadores sociales, porque por un lado está la política social y por otro lado aquellos recursos o herramientas o instrumentos que tiene el profesional para la ejecución de esas políticas sociales. Entonces lo que aconteció, digamos, muy a grandes rasgos con las políticas neoliberales en los 90 y con todos los procesos de flexibilización laboral que, digamos, el Estado en los 90 toma la iniciativa, que después replica todo el sector privado, genera una gran precarización, flexibilización y precarización laboral al interior del Estado. Entonces, como yo comentaba, tenemos un 90, o entre un 80 y un 90% de trabajadores sociales empleados en el ámbito del Estado, y los niveles de precarización son sumamente altos. Hay en los últimos 10 años se vienen haciendo investigaciones en la temática, en la particularidad del trabajo social, donde yo estoy investigando, y las estadísticas son realmente alarmantes, porque estando empleados para el Estado, por ejemplo, datos de la ciudad de Córdoba, de Santa Fe, de provincia de Buenos Aires, marcan entre un 40 y un 50% de trabajadores sociales en condiciones de empleo no protegido, con contrataciones que son precarias, que implica esto que el Estado no garantiza el principio que garantizaba al empleado público de estabilidad laboral y garantía de los derechos laborales, obra social, jubilación, vacaciones pagas, aportes. En práctica la flexibilización. Entonces, la siguieron manteniendo. Exactamente, de hecho el Estado es el que toma la iniciativa y
a principios de los 90 y luego replica el ámbito privado. Y si bien en la última década se puede observar que, por ejemplo, el Ministerio, para tomar un ejemplo, porque también hay mucha escasez de datos, sobre todo a nivel municipal y provincial. A nivel nacional hay algunos registros, quizás con mayor regularidad, que permite comparar. Cuando hay ausencia de registro es imposible hacer alguna evolución. Nada. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde se podría tomar como parámetro porque hay muchos trabajadores sociales empleados en ese ámbito. La ministra es trabajadora social. Tenía en el 2001 alrededor de, voy a dar números generales, de alrededor de 2.000 trabajadores, ¿no? Sí. Y el porcentaje de contratados respecto a la cantidad de trabajadores era del 1%. Sí. Hacia finales del 2011 hay prácticamente 8.000 trabajadores en el ámbito del ministerio. Y la proporción de trabajadores contratados es del 80%, es 8 de cada 10 son contratados, y en el 2001 era 1 de cada 10. Entonces, eso es lo que genera, particularmente en los trabajadores sociales, pero que se podría ampliar al resto al resto de los trabajadores estatales, es no solo su precarización, sino la forma en la cual ejerce cotidianamente su trabajo, al carecer de recursos o no tener garantía en la continuidad, no saber si lo que está ejecutando en un periodo de tiempo va a poder replicarlo, alguna evaluación que se haga se va a poder mejorar para el año siguiente, porque no tiene garantía de continuidad, además de los bajos salarios, sumamente bajos, muchas veces que no llegan, al salario, al salario mínimo vital y móvil. O sea que eso hace que la gente viva en un estado de zozobra, casi podemos decir, de inestabilidad. Claro, por no saber si dentro de 6 meses vas a tener el mismo contrato, si vas a tener la obra social, si vas a tener un resguardo frente a cualquier cosa que te pase en la vida. Bueno, con qué ánimo a veces uno encara su tarea diaria, ¿no? Sí, y la intervención con aquellos, en los diferentes ámbitos donde el trabajador social ejerce su profesión y los sujetos con los cuales trabaja y las áreas que desarrolla, qué continuidad se da o no, porque lo que sucede mucho es la migración de los trabajadores sociales o el pluriempleo, o sea, migrar por diferentes trabajos buscando mejores condiciones, o sea, un salario acorde que le permita reproducirse en sus condiciones materiales y la continuidad. Entonces hay mucha rotación en la acumulación de experiencia que podría dar el desarrollo en un área y la formación en un área, se va perdiendo porque el trabajador va rotando. Por supuesto. Y y eso genera también el pluriempleo, que los trabajadores sociales busquen más de un empleo, entre 2, 3 y hasta 4 empleos. Eso hay varios estudios sobre mapeos a nivel nacional, pero hasta 4 empleos. 2 empleos es muy común, hay entre un 35 y un 45%, que significa que los trabajadores tienen 2 trabajos para poder llegar a un salario, o en uno están en planta permanente y en los otros están contratados, entonces... Pero eso, lo otro ayuda. Claro. Pero de todas maneras, claro, es como que se llama precarización laboral, y en el fondo haber estudiado tanto, prepararse, de pronto estar en una tarea puntual y de pronto a los 6 meses o 5 meses no está más en esa comunidad, en ese grupo y todo lo demás, provoca cierta desánimo en realidad, ¿no? La pregunta que yo les iba a hacer a ustedes que están en esto es, en un momento dado en el país vamos a hacer un poquito de historia, el servicio social viene de épocas inmemoriales, no hablamos del enfermero ni cosas por el estilo, pero en general los trabajadores que han ido en ayuda de sectores más vulnerables es casi histórico, ¿verdad? Silvia, ¿sí? Sí, nosotros, en cuanto a construcción de la profesión, surge justamente desde una perspectiva de la filantropía, del asistencialismo, y muy asociado a determinados, modelos sociales de beneficio, de asistencia, y a medida que fueron transitando, los años y las distintas reconversiones y análisis que se hace al interior de la profesión, comenzamos a posicionarnos desde otro lugar, no solamente vinculados a la necesidad, a la carencia, sino justamente desde los derechos. Claro. Y es ahí cuando se comienza a pensar, en la construcción de organizaciones profesionales que puedan
agrupar a los distintos profesionales y se pueda En nuestro trabajar. país empezaron como escuelas de trabajo social o escuelas de asistentes sociales que se llamaban así, ¿no? Sí. Es un poco como la historia, ¿no? Sí, Eso, sí, alrededor del principio del siglo pasado sí. empiezan a desarrollarse escuelas superiores y el tránsito hacia, digamos, una formación superior Claro. a nivel universitario es alrededor de mitad del siglo. Pero de hecho, bueno, eso lo vamos a ver en un ratito en la otra parte del programa, el Congreso del año pasado trajo y puso sobre la mesa muchísimas problemáticas de distintos lugares del país y del mundo y de América Latina, que ha sido muy interesante, que sería bueno a veces tal vez poder comentarlo, ¿no? Ya vamos a volver en un ratito con estos temas. Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré. Y este tema del trabajo social sigue siendo realmente apasionante y sobre todo en épocas de tanta movilidad social que hay, de tantos cambios que se están dando en el país y en el mundo. Y de pronto hablábamos fuera de micrófono con Silvia Costas sobre que ellos empiezan haciendo prácticas prácticamente el segundo año, podemos decir. ¿En qué consiste eso? ¿Es lo que yo pregunto, trabajo de campo? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Cómo son estas prácticas? Nosotros en nuestra formación, bueno, la carrera existe en el marco Sí, de la universidad, sí, en la Facultad de Filosofía y Sí, sí. Letras, y en la formación está previsto que son 5 años de cursado, y las prácticas preprofesionales están supervisadas en el marco de una cátedra, Sí, una por materia, supuesto. con un docente a cargo del trabajo, digamos, en terreno, en Claro. territorio, de campo, como se lo pueda mencionar. Y bueno, se conforman grupos de trabajo y desde ahí también se va interactuando con distintos sectores en el ámbito comunitario, familiar, grupal, donde nosotros desde el inicio de la formación podemos ir generando nexos en el trabajo interdisciplinario en terreno. La verdad que la experiencia es muy rica, los centros de práctica surgen de convenios de la universidad con los sectores donde ya están interviniendo los graduados. Nosotros ahora desde el espacio del colegio podemos, digamos, identificar eso. Incluso hoy a mí desde mi trabajo me toca tener un centro de práctica en el abordaje familiar, cuando en algún momento yo estuve, digamos, en el lugar de estudiante, ¿no? Entonces todo eso se va generando desde la misma articulación que se construye entre la universidad y los trabajadores graduados. Es una de las carreras con más inscriptos que hay por año, ¿no? Tengo entendido que es una carrera que concita mucho el interés de los jóvenes, Sí, va en crecimiento. ¿no? Nosotros, hoy por hoy, en cuanto a matrícula, aproximadamente tenemos 1.200 inscritos por año, y a su vez la carrera está funcionando no solamente acá en Capital, sino también en Aguilares, con muchas reivindicaciones y logros que consiguieron los propios estudiantes que solicitaron cursar allá sus estudios, y es así como se inicia la carrera en Aguilares. Y nosotros también como colegio, en convenio con la universidad, inauguramos en este tiempo corto de 2 meses nuestra sede en Aguilares, también desde el colegio, en la misma sede donde funciona la carrera. La carrera. Y en este caso, cuando le dije yo en un momento dado de este congreso importantísimo que hubo el año pasado, a mí me gustaría que me comentaran, porque hubo muchísima cantidad de gente, estuve cubriendo, de hecho estuvimos a través del programa, pero ¿ha habido algunos temas que se hayan instalado, que hayan traído, digamos, algunos de los que han intervenido, que hayan sido particularmente interesantes? Porque ha habido lugares donde el debate se veía muy importante y estaba llenísimo ese auditorio, por ejemplo, ¿no? Sí, hubo más de 2.000 inscritos, digamos, la dinámica de los congresos es quizás muy similar a otras temáticas, pero había mesas generales con invitados hasta internacionales de Brasil y a nivel nacional, y mesas de ponencias, que son trabajos que realizan estudiantes, graduados y docentes de trabajo social y también de otras carreras, en que presentan los avances de su investigación y demás. Y hubo más de 25 mesas de ponencias y paneles centrales y demás, y los debates fueron en relación a las políticas sociales, a la formación académica,
a la situación del contexto nacional y latinoamericano para pensar cuáles son las problemáticas de los sectores, de la sociedad en general, pero quizás de los sectores con los cuales trabaja nuestra profesión. Por supuesto. ¿Suelen ser los sectores con los que se trabajan los de mayor riesgo o tal vez pobreza o indigencia o situaciones difíciles, por ejemplo, inundados, epidemias, ese tipo de cosas con las cuales ustedes deben trabajar con grupos de riesgo? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, porque las políticas sociales están orientadas desde el Estado a la atención de los más necesitados, de la problemática social y de sectores que tienen, digamos, dificultades para la satisfacción de sus necesidades y demás. Entonces, la canalización de esas demandas o de esas necesidades puede ser desde lo más imperante, que tiene que ver con la alimentación, hasta el desarrollo, como decía Silvia, de cualquier derecho que esté vulnerado en el ámbito de la educación, de la salud, de los derechos de la mujer, en el ámbito de la justicia. Es, digamos, es muy amplio el ámbito de intervención, como la problemática social que tiene la sociedad. En este caso, cuando ustedes hacen este tipo de trabajos y se mezclan, digamos, en estos grupos puntuales que tienen alguna problemática, el grupo familiar o como se llamare, tiene con mayor preponderancia, digamos, lo que opine la mujer, la madre, el ama de casa, por encima, por ejemplo, del hombre que trabaja. Por ejemplo, suele ser la madre la que dice, bueno, esta es la problemática, esto es lo que nos pasa, esto es lo que nos sucede, esto nos gustaría tener, esto no. Es, digamos, la mujer la que más... En relación a la constitución familiar y a las configuraciones actuales, si bien hay una tendencia histórica que en algunas familias o en algunos sectores permanece en relación a la mujer, digamos, en cuanto referente en lo familiar, bueno, va siendo diverso de acuerdo a la situación. Nos encontramos nosotros con hombres a cargo de la familia, con jefaturas familiares compartidas, con mandatos, digamos, familiares vinculados a la mujer en cuanto organizador de la dinámica familiar. Entonces, hay modificaciones, sí, así como también tenemos de repente abuelos a cargo de la familia, que son voceros, los mismos adolescentes, que van en crecimiento, digamos, y que pueden ser portavoces de necesidades en lo familiar o en lo comunitario. Entonces es diverso, es diverso. Exacto. Y en el tema de la violencia, que se da en todos los ámbitos fundamentalmente y también hasta en el ámbito escolar, la intervención de ustedes es puntual, es escuchada, porque hay que hablarlo. La violencia se da desde los barrios, terminando por la calle, pasando por la escuela, más allá también de lo intrafamiliar, pero es difícil manejarse en un contexto, digamos, donde hay un grupo, familia o miembros violentos, donde ustedes tengan que hacer un poco como equilibrio. Sí, me parece que los niveles de violencia que se viven a nivel general en la sociedad también se replican en los ámbitos donde los trabajadores sociales intervenimos, en todos los ámbitos. Hay diferentes estrategias de intervención y modalidades para evitar desde la repercusión que pueden tener en niños, niñas y adolescentes hasta mujeres y hombres, intentando evitar o no solo trabajando sobre las consecuencias, sino también sobre las causas de las situaciones de violencia, intentando una perspectiva integral de abordaje. ¿Y tienen datos así más o menos? Vos decías que las estadísticas no son, digamos, a veces lo mejor que uno quisiera tener, porque o no llegan. Sobre el tema de pobreza, indigencia, ¿se vislumbra, digamos, una mejoría en estos últimos años? ¿O hay un deseo más allá de un plan social o lo que fuere, de tener un trabajo más bien fijo, una cosa, digamos, como el trabajador social tal vez con precarización, ¿no? Pero... Sí, sí hay... digamos, esto de las estadísticas del INDEC, sí hay una mejora en lo que son las estadísticas, por ejemplo, del 2002 a la fecha. También lo que sucede es que comparar todas las estadísticas de la última década con el peor momento histórico de la Argentina, por ejemplo, siempre vamos a salir mejor. Una estadística, en el 78 fue el mejor momento quizás de empleo, de ocupación, o el nivel más bajo de desocupación en la Argentina, casi un 3%. Y en mayo del 2001, un 22%, aproximadamente un 22%.
Entonces, si nosotros vemos de un 3% a un 22% en mayo del 2002, que es la peor tasa de desocupación de la historia en la Argentina, todo lo que vino a posterior, es muchísimo mejor. La recuperación, si se quiere, de los niveles de empleo y de los descensos de los niveles de pobreza e indigencia, un 54% a... Bueno, es bastante controversial porque todos sabemos que las estadísticas del INDEC tienen algunos reparos de diferentes sectores y hay comparaciones con estadísticas del ámbito privado y demás, pero claramente hay un descenso. La pregunta es cuánto, digamos, si eso tiene que ver solo con una estadística, por eso, cuánto de eso, por ejemplo, en el ámbito de trabajo, qué tipos de trabajo se generaron, viviendas, cuántas se construyeron, cuántas faltan, cuál es el nivel de la salud, cuáles las características de la salud, cuáles son las características de la educación, porque pero en eso el censo no ha venido a ayudar bastante. Sí, el censo da muchísima información, información para ahondar y demás, pero muchas veces las estadísticas sirven para reflejar los números que le convienen, digamos, a cada gestión. A cada gestión, pero bueno, eso es harina, como se dice, de otro costal. Lo que ocurre es que ustedes trabajan con material en vivo, como se dice, que eso es también difícil de hacer una medición puntual, ¿no? Y concreta. Sí, lo que nosotros queríamos recalcar desde la gestión del colegio es que hay una cantidad de líneas de investigación que se van a empezar a abrir, no solo para los colegas graduados, sino también, y graduadas, sino también para la articulación con estudiantes de la universidad, para hacer también la conexión y la relación, y que, bueno, en adelante estaremos informando de estas líneas de todas maneras, Silvia, cualquier cosa, en cuanto ya esté la sede y todo eso, ya va a haber un lugar donde los trabajadores sociales y los estudiantes puedan acercarse a ustedes y ver cuáles son las líneas que más les interesan e inscribirse inclusive para participar, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestra página web, el correo electrónico, y bueno, y ya a partir del miércoles comenzamos a funcionar en la nueva sede. Bien, del miércoles 10, entonces nosotros salimos un poquito después, un día después, pero ya sabe la gente que está la sede, que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la calle exacta? Manuel Alberti 348. Manuel Alberti 348, el lugar donde ustedes tienen que ir. ¿Horarios de atención? Lunes, miércoles y viernes. Bien. Después, bueno, la información específica del horario. Va a estar puesto en los transparentes de la facultad seguramente. Así que les agradecemos mucho y bueno, felicitaciones por la nueva sede y por supuesto con la presentación de la nueva directiva del Colegio de Profesionales del Servicio de Trabajo Social. Ahora sí lo dije bien. Muchas gracias y nosotros nos volvemos, si Dios quiere, la próxima semana.